Prueba el serum antiedad Filler Effect de Pond's H Miracle con 50 veces la concentración de ácido hialurónico y colágeno, fórmula enriquecida con retinol, poderoso y evidente antiedad, reduce arrugas profundas y líneas de expresión. Resultados disponibles a partir de 7 días. Piel siempre radiante con la nueva línea antiedad Pond's H Miracle.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Saludo por aquí a Nubia, a Jamie, a Marco, ¿cómo van? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo profe, están? señor. Qué bueno, me Buenas alegra. noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, permítame. Porfa, me confirman si están viendo la presentación.
Sí, señor. Sí se ve. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, en el video de la sesión pasada lo que hicimos fue explicar lo que era la fase de preplaneación, que es bien importante porque ahí, vuelvo y digo, siempre lo voy a recalcar, aunque esa fase no existe dentro de las normas internacionales, eh, tiene unos puntos que son muy importantes, como lo es el conocimiento del cliente, la reunión con el auditor predecesor, eso también es bien importante para nosotros mismos saber sobre qué terreno estamos pisando, ¿ok? Y ya en esta sesión vamos a hablar acerca de lo que es puntualmente la fase de planeación, ¿ok? Entonces, esa fase de planeación, digamos que acá eh, tenemos que indicar que, ay, perdón, está, permítame, aquí se me descuadra. Ya, qué pena. Entonces, vamos a hablar puntualmente de lo que es esta fase de planeación. Y esta, digamos que en nuestro orden es como la segunda fase de una auditoría financiera específicamente, ¿sí? Eh, Hay que mencionar que una auditoría financiera pues tiene varias actividades dentro de su etapa de planeación. Y esa fase de planeación está regulada a través de la norma internacional de auditoría, la 300, ¿ok? Digamos que aquí es importante mencionar que como establece ese estándar, el de las normas internacionales, el ejercicio de auditoría requiere que nosotros como auditores, como los profesionales de la auditoría, ejecutemos todo un proceso de planeación que nos permita, digamos que ese proceso de planeación nos va a garantizar que vamos a cumplir con el alcance que nos hemos propuesto dentro de ese proceso de auditoría, ¿ok? Dentro de esa labor que nos han encomendado. Por un lado, digamos que la firma de auditoría comienza con un conocimiento del cliente, ¿sí? ¿Cómo se realiza ese conocimiento del cliente? Realizando visitas, realizando recorridos por las instalaciones de la planta física, con el propósito, digamos que de tener una idea muy genérica y poder entender lo que es el negocio, lo que es ese modelo de negocio que está desarrollando esa empresa y a la vez conocer cierto personal clave dentro de la organización con los cuales vamos a tener que programar algún tipo de visita, algún tipo de entrevista con ellos, ¿para qué? Con el ánimo de poder recabar más información, ¿ok? Después de hacer un análisis del cliente mediante visitas, mediante la recolección de información acerca de ese cliente, se procede a realizar lo que es la carta de compromiso de esa auditoría, que ahorita vemos un modelo. Entonces, digamos que esa es la manera de poder formalizar el contrato de la prestación de ese servicio que vamos a decir que es el proceso de una auditoría financiera. Ese proceso, digamos que ahí se firma, digamos que dentro de ese proceso de auditoría que vamos a desarrollar, eh, nuestra firma de auditoría especifica lo que es la naturaleza y lo que es el alcance de ese trabajo de auditoría que vamos a realizar, cuál es la responsabilidad de nosotros como auditores, ¿sí? Y sobre todo también pues indicar cuál es la fecha de entrega del informe, entre otros aspectos. Todo eso se detalla en esta fase de planeación, ¿ok? Eh, digamos que en esta fase también es importante recolectar mucha información, información tanto interna como externa de la organización, por ejemplo, los estatutos de la compañía, las políticas contables son un muy buen insumo, las actas, los estados financieros históricos, qué sé yo, revistas, diarios, en donde salgan de pronto publicaciones que tengan que ver con la organización, entre muchos otros aspectos, ¿ok? Eh, entonces, digamos que nosotros como auditores debemos realizar todo un cronograma de trabajo en donde pues vamos a especificar la fase, digamos que la fase de planeación,
vamos a indicar dentro de esa fase qué actividades vamos a desarrollar. Vamos a colocar una persona encargada en cada fase, puede ser la misma en varias fases, y la fecha de realización de cada una de esas actividades. Todo eso va dentro del cronograma de actividad. Vamos a ver un formatico también de cronograma, como para que tengan una idea mucho más genérica. ¿Listo? Eso es básicamente lo que cubre el proceso de la fase de planeación de una auditoría financiera. Perdón. Entonces, digamos que dentro de esa fase de planeación, es importante mencionar que el ejercicio de la auditoría requiere que nosotros como profesionales ejecutemos un proceso de planeación que nos permita garantizar de forma anticipada el alcance de la labor para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la entidad que estamos auditando. En segunda instancia, en la NIA 300, que habla puntualmente de la planificación de la auditoría de estados financieros, se establecen los lineamientos para la fase de planeación. Y en tercera instancia, al respecto, la NIA 300 exige que se presenten como mínimo los siguientes documentos: la estrategia global de auditoría y el plan global de auditoría. ¿Ok? Eso lo pide la NIA 300. ¿Listo? Entonces, todo lo que vamos a ver acá en esta fase de planeación es como tal la estrategia y el plan global de auditoría. Es decir, nos vamos a centrar en estos dos documentos. ¿Ok? Como para que lo tengamos claro y sepamos bajo qué márgenes nos vamos a estar moviendo. ¿Listo? Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar acá en la fase de auditoría es todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente. Ya hicimos una fase de conocer al cliente, investigarlo, ¿sí? De mirar si estaba de pronto por ahí en una lista rara, alguna cosa de esas, hablar con el auditor predecesor como para que nos dijera, oiga, pilas, el tipo es mala paga, el tipo no da la información, o de pronto es muy bueno para darnos ese tipo de información. Entonces lo que vamos a hacer acá es ya conocer al cliente con mucho más detalle, ¿ok? Entonces básicamente aquí en la fase de planeación, esta fase inicia con el conocimiento del cliente. Y esta fase se diferencia de la primera fase que vimos porque, como les decía anteriormente, en la primera fase se hace un conocimiento del cliente para mirar si lo aceptamos y poder determinar qué riesgos podemos encontrar al momento de aceptar ese encargo de auditoría. ¿Ok? Digamos que aquí eso es lo que se hace en esa etapa preliminar. ¿Sí? Entonces, como el cliente ya fue aceptado, para mal o para bien ya lo aceptamos, entonces vamos a empezar a conocer este cliente para poder empaparnos muy bien del objeto social que está desarrollando con su empresa, ¿sí? Qué tipo de operaciones está realizando, qué tan complejo es, y de esa misma forma pues poder diseñar las pruebas de auditoría para poder cumplir con el objetivo que nos hemos trazado dentro del proceso de auditoría. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces aquí, en la diapositiva nos indica que en esa fase de conocimiento del cliente, la norma internacional contiene unos objetivos, unos requerimientos y unas guías de aplicación con las cuales el auditor puede identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno. Y en segunda instancia, dentro de la planeación de la auditoría es recomendable hacer un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y conocer al personal. Entonces, digamos que el propósito en esta fase de planeación o en esta tarea puntual de conocimiento del cliente, vamos a hacer ese recorrido de la organización para poder comprender un poco mejor y con mayor detalle el negocio, ya que digamos que en nuestra profesión ocurre con mucha frecuencia que cuando aceptamos un trabajo, no solamente como auditores y como revisores fiscales, sino también como contadores públicos, vemos que de la calidad de nuestras preguntas podemos llegar a concluir anticipadamente que el trabajo es muy sencillo o es muy básico y sucede que más adelante nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son así como tan fáciles
como las veíamos o como las estábamos imaginando. Por eso es que es tan importante el recorrido por esas instalaciones físicas de las empresas para poder calcular la complejidad de las operaciones de esa organización. Entonces, para poder apoyarnos en ese conocimiento del cliente, digamos que vamos a desarrollar un cuestionario. Ese cuestionario lo tengo acá. Aquí entonces tenemos un cuestionario en donde pues básicamente lo que se hace es que se pregunta cuál es el objeto social de la compañía, es decir, a qué se dedica la compañía, a qué sector económico pertenece la compañía, porque es que como auditores nosotros debemos evaluar no solamente la empresa, sino también su entorno para poder determinar qué riesgos existen en ese segmento, ¿ok? Entonces, así también tenemos que mirar el sector de la compañía, si es un sector muy amplio o es muy reducido, si es muy complejo, si está muy expuesto a actividades ilícitas, en fin, todo ese tipo de cosas las tenemos que analizar. En tercer lugar, hay que preguntarnos si la empresa pertenece a un grupo económico, ¿sí? Si la empresa pertenece a un grupo económico, ¿es una compañía controlante o es la compañía controlada? La compañía tiene sedes o sucursales, cuántas y en qué ciudades, porque eso puede ampliar el alcance de nuestro proceso de auditoría. Eh, ¿Y por qué lo amplía? Usted me va a decir, pero si es solo de estados financieros, lo que pasa es que en todo proceso de auditoría financiera tenemos que evaluar el control interno. Impajaritablemente lo tenemos que evaluar. Entonces, eso lo hace un revisor fiscal y lo hace un auditor externo. ¿Por qué? Porque en esa evaluación de ese control interno se encuentran muchas debilidades y muchos riesgos que tenemos que visibilizar para que la organización tome medidas frente a eso. ¿Ok? ¿Cuántos trabajadores tiene la compañía? ¿Qué superintendencia o qué entidad es la que vigila, inspecciona y controla a la compañía que vamos a auditar? ¿Cuáles son los contratos con terceros que tiene la compañía? ¿Cuántos socios tiene la compañía? ¿La compañía tiene junta directiva? ¿En qué marco de información financiera? Es decir, si la empresa pertenece al grupo 1 del estándar de las NIF o pertenece al grupo 2 o al grupo 3. La empresa tiene un solo cliente, ¿sí? Y eso pasa mucho con las microempresas que tienen un cliente o dos clientes. Eso es un riesgo, porque donde ese cliente digamos que lo podemos perder en cualquier momento porque encontró otra empresa que le ofrece una mejor financiación, eh, o quebró esa empresa y nos quedamos sin ese cliente. Entonces digamos que eso puede generar mella al momento de realizar el proceso de auditoría. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿cuáles son los principales clientes de la compañía? ¿Cuáles son los principales proveedores de la compañía? ¿Cuáles son los costos y gastos más representativos a la operatividad del negocio? Eh, ¿Cuál es el indicador de liquidez de la compañía según los estados financieros del último ejercicio contable? ¿Cuál es el indicador de rentabilidad? ¿Cuál es el indicador de endeudamiento? ¿El de capital de trabajo? ¿La compañía tiene inversiones? ¿Qué inversiones tiene? La compañía maneja inventarios, la compañía efectúa importaciones de mercancía, la compañía tiene inmuebles propios, la compañía está calificada como gran contribuyente, la compañía tiene deudas atrasadas por concepto de impuestos. Y reitero, y qué pena que sea tan incisivo con este tema, pero no es un pecado que la empresa tenga deudas con la autoridad tributaria. No es el mejor escenario, no sería lo más chévere, pero si aparece, no es para juzgarla o para decir, uy, no, usted mala paga. No, de pronto hay un proceso jurídico y se está resolviendo apenas. Y esos procesos son largos en el tiempo. ¿Ok? La compañía actualmente tiene demandas o litigios en curso. La compañía está obligada a dar cumplimiento a algún sistema de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. La empresa tiene debidamente licenciado su software. La empresa da cumplimiento a la normatividad aplicable al sector económico al que pertenece. La contabilidad de la compañía es llevada por outsourcing o personal contratado directamente por la compañía. Todas esas preguntas, digamos que, usted puede colocarle aquí más preguntas que quiera, ¿sí? Básicamente aquí se da una respuesta
se hace una referencia al papel de trabajo porque mucho de esto tiene que ir soportado. Esto no es solamente una entrevista, sino que aquí decimos, ok, ¿cuál es el objeto social de la compañía? Entonces, por favor, deme como referencia el papel de trabajo, el certificado de existencia y representación legal, ¿sí? ¿A qué sector económico pertenece la compañía? Debe haber un documento que diga que pertenece al sector de la marroquinería, ¿sí? Eh, la empresa pertenece a algún grupo económico, bueno, de pronto hay cosas en las que no se tiene ningún soporte, pero pues la empresa lo sabe, entonces se deja esa evidencia, en qué fecha se hizo esa validación, el nombre del responsable de la firma que efectuó la indagación, o sea, a quién se le hizo esa pregunta, perdón, quién de nosotros, de nuestra firma auditora, quién hizo este cuestionario, y nombre y cargo de la persona con la que se efectuó la indagación, es decir, el responsable en la empresa que nos dio respuesta a estos interrogantes. ¿Ok? ¿Cuántos trabajadores tiene la compañía? Pues la empresa debe tener un informe que diga, mire, para el 2023 tengo tantos empleados. Ok, por favor, colóqueme eso por escrito para yo poderlo validar. Y eso se valida contra la nómina. Entonces ahí lo podemos cotejar. Eh, la compañía tiene junta directiva, entonces el acto mediante el cual se hizo la creación de esa junta directiva, en fin. Este es más o menos el documento, es con preguntas muy básicas, pero pues que le pueden servir a usted como guía para arrancar su proceso de planeación en el proceso de auditoría que está iniciando. ¿Listo? Este documento se lo voy a compartir, no lo voy a cerrar, me devuelvo para mi presentación. Ya vimos ese modelo de cuestionario de conocimiento del cliente y digamos que dentro de ese cuestionario pues hay que realizar ese cuestionario de nuestro cliente con el propósito, es decir, más como para proceder a conocerlo un poco más, con más detalle, con más detenimiento y sobre todo también entender las operaciones que está realizando ese cliente, ¿listo? Luego de que ya conocemos el cliente, entonces pasamos a lo que es la carta de compromiso en la auditoría. Entonces ya conocemos el cliente, tenemos una dimensión mucho más clara de lo que es la empresa, el sector al que pertenece, qué tan grande es. Entonces ahí ya podemos elaborar nuestra carta de compromiso en la auditoría. Entonces, antes de iniciar la prestación del servicio de auditoría, se debe formalizar el contrato de la prestación del servicio mediante una carta denominada carta de compromiso, en la cual la empresa de auditoría especifica, entre otros aspectos, la naturaleza y el alcance del trabajo, la responsabilidad del auditor y la fecha en que se va a entregar el informe de auditoría. ¿Ok? En esta etapa de la carta de compromiso en la auditoría, esto es otro componente de la fase de planeación. Aquí también se contempla lo que es la elaboración de una carta de compromiso, que es esta que estamos mencionando acá, y que vamos a dejar, digamos que documentada y va a ser uno de nuestros papeles de trabajo dentro de nuestro proceso de auditoría. Digamos que esta carta, ahí se me perdió el mouse. Ay, ¿qué se me hizo? Entonces, digamos que esa carta de compromiso está regida por la NIA 210, que se llama Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Esa carta de compromiso de auditoría, digamos que está compuesta por, bueno, ¿qué es una carta de compromiso de auditoría? Es un documento en el cual la empresa de auditoría se responsabiliza de cumplir con lo presentado en la propuesta técnica y una vez ha sido aceptada, no se puede cambiar el compromiso establecido. Es decir, aquí esa carta es bien importante porque donde usted tenga dentro de esa carta un alcance escueto, un alcance que no esté bien delimitado, un alcance que sea muy amplio, por ahí se le va a ir el cliente y le va a pedir y le va a pedir y le va a pedir más y más y más procesos de auditoría porque su alcance lo dejó muy amplio. Entonces, el alcance es de lo más importante en la carta de compromiso de auditoría porque usted acota su trabajo, usted lo limita tanto al comienzo como al final y se compromete a entregar a realizar un entregable para finalizar ese proceso de auditoría, pero debe ser muy importante ese proceso de alcance, o sea, cómo vamos a determinar el alcance en el proceso de auditoría. ¿Ok? Eso es fundamental.
Entonces, ¿qué es esa carta de compromiso? Ahí aparece. ¿Y cuál es el objetivo de esa carta de compromiso? Evitar malos entendidos entre la empresa de auditoría y el cliente, dejando en claro la responsabilidad de las partes involucradas, la legislación aplicada, el reglamento, las directivas e instructivos a utilizar en el momento de efectuar la auditoría. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, hay que trabajarle mucho a esta carta para dejar las cosas muy claras y eso usted no se alcanza a imaginar la cantidad de problemas que se va a evitar. ¿Ok? Entonces, veamos un modelo de esa carta. Aquí está. No, permítame. Listo, aquí ya. Entonces, esta es la carta. Y es importante aquí hacer énfasis a la norma de auditoría. ¿Por qué? Esto le da realce a nuestro proceso de auditoría, es decir, no es un proceso que nos estemos inventando, no es algo que yo creé un formato porque se me ocurrió. No, cuando mencionamos la norma, estamos diciéndole al cliente, hey, esto proviene de un estándar internacional, esto no es inventado, esto tiene una metodología y él va a entender que ese proceso de auditoría es bastante serio, ¿ok? Entonces, hacemos mención de la NIA, la 210, que se denomina Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Y ahí arrancamos por la ciudad y la fecha en donde estamos realizando el proceso de auditoría. Un poquito esto. Entonces, estamos haciendo un proceso de auditoría a la Universitaria Virtual Internacional, SAS, a quién, digamos, la persona que nos contrató, a quién le estamos dirigiendo esta carta y a él mismo, si fue la junta directiva, pues a la junta directiva le vamos a emitir el informe, pero si en este caso fue este señor Benedicto Fajardo, pues a él es al quien le vamos a dirigir el informe de auditoría. ¿Qué cargo tiene él? ¿En dónde están ubicados? Y se arranca con un saludo. Con la presente confirmamos nuestro acuerdo sobre el convenio para llevar a cabo el examen de los estados financieros de la compañía Universitaria Virtual Internacional SAS, correspondiente al año terminado en diciembre 31 de 2021, con el fin de expresar nuestra opinión profesional sobre si se presentan de acuerdo con las normas contables vigentes, que es básicamente aquí lo que estamos haciendo, la identificación del tipo de examen que vamos a realizar. Lo estamos limitando. Nuestra opinión se basará en el examen que realizaremos de sus libros y registros que sirvan de respaldo a los estados financieros. Inspección de ciertos activos, por ejemplo, sobre todo los bienes inmuebles o las maquinarias más sensibles en la organización. Revisión del sistema contable, correspondencia con diversas personas y compañías con las que mantienen negocios y declaraciones de sus empleados y funcionarios. Aquí pues básicamente hace parte de los objetivos generales y específicos de nuestro proceso de auditoría y estamos delimitando el alcance también de la auditoría. No revisaremos, y esto hay que dejarlo claro, no revisaremos por completo y en detalle sus actividades. Es decir, no vamos a revisar el 100% de las actividades, ¿ok? Sino que haremos pruebas selectivas y el alcance de dichas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos de su sistema de control interno. Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y volvemos y se las sacamos y se las hacemos ver que estamos partiendo de un estándar internacional que fue adoptado por Colombia. La responsabilidad primaria por mantener los registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, así como la preparación correcta de los estados financieros, recae sobre los funcionarios de la compañía. ¿Ok? Y aquí hacemos énfasis de que la responsabilidad de la gerencia por la elaboración de los estados financieros, es decir, la aclaración de que la preparación, presentación y revelación de los estados financieros está a cargo de los administradores de la compañía. El propósito de nuestro trabajo es profundizar las operaciones y los resultados de las cifras para emitir una opinión sobre la presentación de los estados financieros y no la de detectar desfalcos. Es decir, nuestro propósito no es ir a encontrar ladrones ni cuantías que se robaron, nada de eso. Que si de pronto en el proceso lo identificamos, lo comunicamos. Pero ese no es el propósito de la auditoría. ¿Ok? Fraudes o irregularidades. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier indicio de estas irregularidades e inmediatamente las haremos conocer para los correctivos correspondientes. Con esto que estamos diciendo,
que la responsabilidad de nosotros como auditores, lo que implica hacer la aclaración de las limitaciones que tiene la labor de la auditoría, es decir, que la auditoría es una revisión selectiva que no busca la existencia de fraudes o irregularidades en la información, dado que el objetivo de la misma es el de dar una opinión sobre esto. Aunque sin dejar a un lado el hecho de que en el caso que efectivamente existan las irregularidades y sea posible la detección de las mismas para el auditor, ese hecho se dará a conocer, se va a socializar. Dentro de la misma carta colocamos un ítem que se llame realizaremos. ¿Qué vamos a realizar? Trabajos previos en sus oficinas durante los meses tales, aquí coloqué abril, agosto y octubre de 2021. Regresaremos para hacer la revisión final de las cifras a partir de febrero 15 del siguiente año. Y en el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de auditoría, enviaremos a nuestros delegados para que estén presentes y observen la toma de inventarios físicos al término del 31 de diciembre de 2021. Auditaremos los siguientes estados financieros. Aquí lo que se quiere hacer con eso es la especificación de los estados financieros que se van a auditar, y es importante mencionar con el máximo detalle cuáles estados son en los que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el estándar internacional nos obliga a tener 5, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas a las revelaciones. Esos son los 5 estados financieros obligatorios, pero al interior de las organizaciones, cada organización crea otros estados financieros. Un estado de costos, tienen cualquier cantidad de estados financieros que manejan internamente. Si no acotamos eso acá, fácilmente el gerente va a decir, y bueno, ¿y por qué no auditaron el estado de costos, el estado de no sé qué, el estado de sistemas? Si esos también los tengo yo, ¿por qué no lo hicieron? Falla aquí en el alcance de la auditoría. Nos equivocamos y no delimitamos nuestro análisis y nuestro proceso de revisión. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Y aquí enfatizamos cuáles son los estados que vamos a revisar. Vamos a enfocarnos en el estado de situación financiera, el de resultados integrales por periodo, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. También es importante delimitar el periodo que vamos a auditar, ¿sí? Porque si no nos van a pasar todos los periodos desde que se fundó la empresa y pues no vamos a hacer ese proceso de auditoría. Nos limitamos a un proceso de auditoría para los estados financieros del año 2020. ¿Qué estados financieros? El de situación financiera, el de resultados integrales, el de flujos de efectivo, el de cambios en la situación financiera y las notas a los estados financieros. En eso nos vamos a centrar, ¿ok? Que de pronto la gerencia o la junta directiva, el área que nos contrató, nos diga, venga, yo quiero que me auditen el estado de costos. Ah, bueno, lo podemos hacer, lo incluimos, pero entonces eso también incrementa el costo, ¿ok? Entonces, cosa que usted no cobre, le va a doler. Téngalo por seguro. Eso es un principio que se convierte en realidad. Si usted se pone a dar las famosas ñapas, como le decimos acá en Colombia, eso adicional sin cobro, usted se va a meter en un problema grandísimo. Entonces, todo lo que le pidan, usted lo mete dentro de esta carta y lo liquida, le incrementa el costo. Le dice, claro, le hago el análisis del estado de costos, pero se sube tanto por ciento más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es otro estado financiero. Porque eso implica meternos con temas de materia prima, analizar flujos de los procesos, analizar manos de obra, es decir, todo ese tipo de cosas, eso demanda muchísimo tiempo y es bien demandante el trabajo que hay que realizar. Y si usted no lo va a cobrar, pues complicado el tema porque ya arrancamos mal, ¿ok? Empezamos regalando nuestro trabajo. Entonces, como acordamos en las reuniones previas a nuestra contratación, su personal deberá tener preparada la siguiente información. Ver comunicado de anexo relación de información de auditoría de estados financieros. Nos comprometemos a entregar nuestra opinión sobre los estados financieros antes del 31 de marzo del 2022. El tipo de comunicaciones para informar los resultados de la auditoría, esto es importante hacerlo, dejar aquí en evidencia dentro de esta carta. Cordialmente, firma el gerente de la firma de auditoría y la radicamos y que nos firme el gerente o la persona que nos contrató que está de acuerdo con esto que le hemos expuesto y que esto es lo que vamos a hacer del proceso de auditoría. No nos vamos a salir de ahí, no vamos a hacer menos ni a hacer más. Esto es en lo que nos vamos a centrar.
Si usted hace algo de más que no está contemplado acá, acuérdese, le va a doler y le va a pesar, ¿ok? Porque se lo van a exigir, porque de pronto eso va a terminar en un problema hasta jurídico y ahí se lo van a sacar a relucir. Entonces, debe delimitar con total claridad esas actividades que va a auditar dentro de esta carta de responsabilidad, de esta carta de compromiso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan? Por mi parte, conforme, Alexandra. Perfecto, bien, muy bien, Momento, Marco. todo bien. Ok, muy bien. Entonces, esta también se las voy a compartir como para que la tengan ahí dentro de los... bueno, esta es una carta que está elaborada, como se da cuenta, tomando como base la NIA 210. Entonces, esto le sirve para cualquier proceso de auditoría financiera en cualquier organización. ¿Listo? De pronto habrá que revisar la norma, si hubo algún cambio, alguna cosa, pues se ajustará la carta, pero esto sirve para cualquier proceso de auditoría financiera en cualquier organización. ¿Listo? Me devuelvo para mi diapositiva. Vamos a estar así, entre el PowerPoint y los Excel o los Word, etcétera, para mostrarles los documentos. Entonces ya vimos este documento de carta financiera. Digamos que dentro de la fase de planeación también resulta muy importante recolectar la mayor cantidad de documentos y de información posible. Información, como les decía, tanto interna como externa. ¿Qué tipo de información va usted a recolectar? ¿O qué tipo de información le va a solicitar a la empresa? Pues básicamente, desde el punto de vista de información interna, le debe pedir los estatutos de la compañía, los manuales de procedimientos, las políticas contables, las actas de asambleas de accionistas, de junta directiva, etcétera, los reportes de la gerencia de la junta directiva, los contratos de toda índole, correspondencia con entidades de vigilancia y control, correspondencia con abogados, certificado de Cámara y Comercio, importantísimo, estados financieros históricos y temas de la página web de la compañía. ¿Por qué? Porque es que en la página web se ofrecen servicios que de pronto no están detallados o muy detallados en esos documentos. Entonces uno puede acudir a esa página web con el propósito de indagar acerca de eso. O puede que estemos mostrando información antigua, información vencida dentro de la página web y eso pues habrá que hacer un llamado de atención para eso. Eso, información interna y toda otra información que usted considere debe solicitar. Y a nivel de información externa, por ejemplo, revistas y diarios en los cuales aparezca nuestra empresa o el sector en donde se haga una mención al sector o alguna compañía que es competencia nuestra, etcétera. Portales de búsqueda en la web y bases de datos que se puedan tener. ¿Ok? ¿Para qué lo de las bases de datos? Para poder hacer análisis y poder comparar cómo estamos nosotros como organización frente al sector. ¿Estamos bien ubicados? ¿Estamos en el top del sector o estamos en la parte inferior del sector? ¿Y qué acciones debemos implementar para ir escalando? ¿Okay? Entonces, digamos que con esta información resulta ser bien importante porque vamos a poder determinar a qué se dedica la compañía, cómo es que está conformada la compañía, cuáles son sus órganos de administración, de cada cuánto se reúne la junta directiva, cada cuánto se reúne la asamblea de accionistas, si es que tiene esas figuras contempladas la organización, etcétera. Entonces, con base en esa información, usted va a empezar a sacar conclusiones. ¿Listo? Ahora, esta información resulta ser muy importante porque no solo goza de esa importancia relativa, sino que además resulta ser relevante dentro de nuestro proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar el trabajo que vamos a realizar. Entonces, hay que leer, hay que analizar, hay que cuestionar todas las políticas contables para poder determinar si esas políticas contables están cumpliendo con el estándar de las normas internacionales de información financiera. Y para eso, la próxima sesión vamos a hablar de cómo se auditan las políticas contables, ¿ok? Para que tengan un panorama completo acerca de ese ítem. Y también vamos a mirar el tema de los papeles de trabajo, ¿listo? Bien, entonces, otro de las tareas que hay que desarrollar dentro de la fase de planeación es la que tiene que ver con el cronograma de trabajo
de la auditoría financiera. ¿Ok? Digamos que este cronograma de trabajo, digamos que dentro de nuestra fase de planeación de la auditoría, debemos realizar ese cronograma para tener claramente definidos todas las actividades que vamos a desarrollar en ese proceso de auditoría, quiénes son los responsables de cada actividad de parte de nuestra firma, cuáles son los tiempos que se deben tener en cuenta para desarrollar determinada actividad descrita en ese cronograma de trabajo. En fin, este cronograma pues resulta ser muy importante. ¿Por qué? Porque se convierte en una herramienta efectiva para realizar el seguimiento de actividades en nuestro proceso de auditoría. Aquí en la diapositiva pues vemos un cronograma sugerido. Esto usted lo puede hacer en Excel con barritas, o puede hacer un diagrama de Gantt o utilizar Project de Microsoft, lo que usted quiera. Con la herramienta que usted se sienta tranquilo, elabórelo. Yo lo hice ahí en un Excel, muy fácil. Y digamos que aquí lo que aparecen son unas fases, ¿sí? Aquí esta columna tiene, la primera columna tiene las fases del proceso de auditoría. Entonces aquí tengo la de preplaneación, la de planeación. Cada fase contiene unas actividades puntuales, ¿sí? Y aquí al lado de cada una de ellas el propósito es decir, bueno, ¿quién se va a encargar de esta fase y en qué lapso de tiempo o cuál es la fecha máxima en la cual se debe culminar esa actividad? Y así sucesivamente sigo desarrollando esto. ¿Para qué se hace eso? Esto es como un proyecto, ¿ok? Y todo proyecto tiene un cronograma. Y a todo cronograma se le hace seguimiento. Entonces, es importante que haya alguien, por lo general es el líder de auditoría, quien está chequeando cada una de estas fechas y cada una de esas actividades. Bueno, el señor que tenía la reunión con la gerencia, sí, ya la hice. ¿Y cómo le fue? Bien. No, usted me tiene que entregar todo un proceso, una entrevista que tuvo que haber hecho, una entrevista que la tuvimos que haber revisado, ¿sí? Una entrevista que la tuvimos que haber depurado y que fue la que él ejecutó con la gerencia, o pudo haber sido el mismo líder de la firma de auditoría. Pero entonces eso queda ahí como una de las actividades que vamos a desarrollar. Y eso se convierte en un papel de trabajo. ¿Por qué? Porque hicimos una reunión con esa gerencia y ahí quedan unos apartes importantes que nos van a servir de insumo para poder desarrollar nuestro proceso de auditoría. Entonces, esto es básicamente una de esos cronogramas. Vuelvo y le digo, usted lo puede desarrollar como usted considere, con la herramienta que usted quiera, no hay ningún problema. Si quiere conservar esta misma estructura, lo puede hacer. Si la quiere cambiar, usted es autónomo de hacer, como dice mi mamá, de matar sus pulgas como quiera. No hay ningún inconveniente por eso. ¿Listo? Aquí nos habla también de las siguientes fases. La evaluación de los controles clave es otra fase del proceso de auditoría, la ejecución de auditoría, la comunicación de los resultados y la ejecución. ¿Ok? Todos con sus actividades, responsables de la actividad y fecha. No las voy a leer, aquí las dejo en la diapositiva para que usted pueda ver el video y lo lea. Está la comunicación de los resultados, está la ejecución y otra vez la comunicación de resultados. ¿Por qué se repiten tanto varias fases? Porque en cada una de ellas estamos haciendo un informe preliminar y por lo general esos informes preliminares sufren alteraciones porque el directivo de la empresa no está de acuerdo con la opinión que estamos manifestando, porque de pronto faltó información, porque de pronto omitimos algo, ¿sí? Eso puede darse. Entonces, en cuyo caso tenemos que realizar la corrección, o pudo ser que omitieron algo ellos, no nos dijeron, no nos presentaron el papel, el estado financiero, alguna cuestión puede haber fallado. Entonces, bueno, pero es que mire que nos estamos demorando por eso, porque usted les pedimos esa información y no la entregaron. No, sí, pero es que mire, y si esto no se tiene en cuenta, entonces me va a salir una no conformidad en el proceso de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que frente a ese tipo de cosas podemos ser tan estrictos como flexibles, ¿ok? Ok, listo, lo voy a recibir, pero esto me altera el cronograma. Si me demoro más, mire, dése cuenta de lo que está pasando. Lo incluimos y colocamos esa anotación dentro del cronograma. Viene todo lo que es la ejecución y la comunicación de resultados, y digamos que ahí finaliza ese cronograma. Pero vuelvo y le digo, cada quien es autónomo de hacer
esos cronogramas como a bien tenga. ¿Listo? Luego viene lo que es el modelo de cuestionario de control interno, porque como les digo, dentro de todo proceso de auditoría a estados financieros o de revisoría fiscal, se debe, es decir, se tiene que evaluar el control interno de una organización. Y para evaluarlo, pues nos soportamos en una serie de cuestionarios que nos permiten decir, mire, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿ok? Yo utilizo mucho los cuestionarios porque es fácil cuantificarlos, porque es fácil elaborar informes a partir de eso. Entonces uno puede decir, mire, sí, la organización a nivel del control interno de efectivo y equivalente al efectivo está cumpliendo porque el 80% de los controles están bien implementados. Bueno, y el 20%, y si por ahí hay fuga, bueno, ahí ya uno tiene que entrar a revisar como con más detenimiento. Pero le sirve a uno porque tiene la evidencia y aparte de esa evidencia me sirve de insumo para generar todo tipo de informes que quiera sacar de ahí en adelante. Entonces, aquí está en un Excel, permítame, el controles claves, control de efectivo, varios de estos cuestionarios los extraje de Actualícese, ¿sí? Por eso van a encontrar ahí la mención de Actualícese y una explicación que dan ellos. Y viene más o menos el cuestionario. Preguntas que se hacen para evaluar el control interno del efectivo y el equivalente al efectivo, que es la primera cuenta del estado de situación financiera. Entonces, ¿se ha verificado la cuantía y existencia de las partidas de efectivo y equivalentes presentes en la entidad? Bancos, caja, inversiones a corto plazo, saldos en cuentas corrientes y de ahorro, cheques, dinero o inversiones realizadas con el fin de convertirlas rápidamente en efectivo, sobregiros, acciones próximas a vencer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí a nivel de respuesta dice, elija de la lista desplegable. Aquí pues digamos que debería, aquí tiene la lista, se le da clic, sí, no, no aplica, si sí se hizo o no se hizo, y qué observaciones tiene al respecto. Usted aquí puede colocar lo que quiera, ¿sí? Existe un manual de control interno que estipule los procesos de controles que se aplican al efectivo y equivalentes al efectivo. Mire que si todas estas preguntas son de sí, no, no aplica, pues va a ser mucho más fácil cuantificar y emitir informes. Ya la observación es otro tema mucho más complejo, porque con observación, como es un campo abierto, tratar de sacar un reporte de ahí pues va a demorarse. Hay reportes, no me acuerdo cómo se llaman, esos que sacan digamos que es más grande la pregunta o la palabra que más se repite dentro de las observaciones, entonces puede ser fraude. Entonces fraude es la palabra que sale más grande, como esas burbujas de palabras, ese podría ser un buen insumo o un buen reporte para generar acerca de estas preguntas que son abiertas o esas observaciones. Entonces, eso se puede mostrar como un papel de trabajo. Eh, pero básicamente uno utiliza este cuestionario como para tener evidencia de que lo evaluamos y que se convierte a partir de esa evidencia es que nosotros evaluamos si el control es bueno o es malo, si el control interno a nivel de efectivo y equivalente al efectivo en la organización es bueno o es malo. ¿Okay? ¿Existe un responsable de verificar que los procedimientos expuestos en el manual de control interno se estén cumpliendo? Los responsables de control interno son ajenos al manejo del efectivo y esto es clave porque es que si esto no se da, pues básicamente estamos teniendo, como se dice, pusimos a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿sí? Si el que maneja el efectivo es el mismo responsable del control interno, pues apague y vámonos porque ahí ya hay una debilidad de control interno. ¿Listo? O bueno, apague y vámonos es un decir, porque esa sería un buen insumo para arrancar todo el proceso de auditoría y arrancar diciéndole, pero ¿cómo se les ocurre, en qué cabeza cabe que usted va a poner a fulano, que es el que maneja el efectivo y el equivalente al efectivo, y lo va a poner como de responsable del control interno? Entonces, pues, digamos que es como, no tiene coherencia. Otra pregunta, ¿los responsables del manejo de efectivo son ajenos al ingreso y preparación de libros contables? ¿Hay una evaluación periódica de la existencia del dinero que tiene a disposición la entidad? ¿La empresa realiza un control de los soportes? En fin, les voy a compartir esta encuesta o este cuestionario
para que lo puedan aplicar al momento de, porque digamos que este efectivo y equivalente al efectivo hace parte del proceso de tesorería que van a evaluar. Entonces, este va a ser un buen insumo para su proceso para su taller. ¿Listo? Eso se lo publico debajo del video de esta sesión. Listo. ¿Qué más tenemos acá en la diapositiva? Entonces, esta es el modelo. Bueno, aquí hay cuestionarios para todo. Para el área de compras, eso también se lo voy a publicar, así no lo tenga que utilizar para la entrega al taller, pero sí le va a servir para implementarlo en cualquier proceso de auditoría que usted tenga que realizar a futuro. Entonces, todo esto le va a servir. Descárguelo y guárdelo porque lo va a poder utilizar en cualquier momento. ¿Listo? El de compras. Control interno, efectivo. Controles de auditoría. Compras. También de actualícese. Aquí está el cuestionario. Entonces, este es mucho más, se ve como más sencillo en el sentido de colocar una X simplemente y de pronto una observación. No es obligatorio que den observaciones, pero es bueno porque eso nos ayuda a entender mucho más el proceso. Pero mire que estén seccionado por temas muy puntuales. Generalidades de las compras, relación de funciones con otras áreas, operaciones de compra, operaciones posteriores a la compra y personal de compras. Entonces, también se los comparto. Aquí está una imagen de ese cuestionario. Provisiones y contingencias, también aquí hay una pequeña imagen, pero también se los comparto dentro del paquete que les voy a subir. Cuestionario para el área de nómina. Si el archivo individual de cada trabajador contiene fecha de entrada, cambios, aumentos, etcétera, debidamente aprobados, ¿cuál es el protocolo que se sigue para hacer eso, ese cambio dentro del sistema de información? Porque si yo manejo la nómina en la organización, yo tengo acceso al sistema de información, pues a mí no me quita nada de pronto hacerle un cambio perdón, a alguien a una chica que me gusta. Entonces le dicen, no, le voy a subir aquí 500.000 pesos. ¿Y quién se puede dar cuenta? Si hacen la nómina así en masa y no genera alertas, pues pasa desapercibido el dato, posiblemente, ¿no? Bases del sueldo jornal, pagos parciales de cesantías, autorizaciones para descuento de salario, acumulación de pago de salarios, contrato de trabajo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la nómina. ¿Listo? Ese cuestionario también se los adjunto. Y cómo garantizar la confiabilidad del sistema de control interno de cuentas por cobrar. Digamos que las cuentas por cobrar en toda organización representan una parte muy importante del patrimonio. Yo creo que la totalidad de las empresas, o sea, empresa que no dé crédito, es una empresa que o maneja muy bien su liquidez, que son muy escasas, o desafortunadamente va a quebrar en un corto tiempo porque no va a tener liquidez sobre la cual descansar. Entonces, esas cuentas por cobrar se van a convertir en un rubro muy importante en la organización, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que esas cuentas por cobrar son esenciales para poder garantizar que el sistema de control interno de esas cuentas por cobrar sea confiable y sea efectivo, ¿ok? En ese orden de ideas, hay que decir que las cuentas por cobrar, pues digamos que representan una fuente significativa de la liquidez de esas empresas. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, son unos ingresos que están pendientes de los clientes, ¿sí? Entonces, un sistema de control interno confiable es importante ¿para qué? Para poder salvaguardar esos activos y poder garantizar que se registren, que se valoren y que se clasifiquen correctamente en los estados financieros. Aparte de eso, un control interno sólido, un control interno con dientes, un control interno bien elaborado, minimiza la posibilidad de errores, minimiza la posibilidad de fraude, cierra la puerta a posibles pérdidas, ¿sí?
lo que puede afectar negativamente la reputación y obviamente la solidez de la organización. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Aquí decimos que un sistema de control interno eficiente también ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de crédito, mejorar la gestión de cobros y optimizar el flujo efectivo. Esto es especialmente relevante en entornos económicos difíciles o en industrias con ciclos de cobranza prolongados, donde las cuentas por cobrar pueden convertirse en un riesgo financiero importante si no se administra adecuadamente. Y es que eso es un pecado que cometemos, ¿sí? Usted dirá, pero tan bobas las empresas que se ponen a dar crédito. Lo que pasa es que si usted no da crédito, usted puede perder clientes. Entonces, en aras de eso, usted pues prefiere dar crédito. Ahora usted me va a decir, pero es que usted no sabe de cobranzas, ¿sí? Usted no es un banco para ejecutar ese tipo de cobros. Totalmente cierto. Yo sé vender mi producto, yo sé fabricar lo que estoy vendiendo, pero pare de contar, yo no soy bueno cobrando. Entonces ahí es bueno también contemplar de pronto una alianza estratégica con un aliado que sí sepa cobrar, una agencia de cobranza, una oficina de abogados, un call center, ¿sí? Que esté en capacidad de ejecutar esos cobros, de estar llamando constantemente y presionando para el recaudo de esos pagos que están ahí pendientes. ¿Ok? Otra fase importante acá, dentro de esto de las cuentas por cobrar, es la identificación y la evaluación de riesgos en las cuentas por cobrar. Yo debo realizar mi matriz de riesgos en ese segmento de negocio, en esas obligaciones que están pendientes por cobrar. ¿Por qué? Porque si yo no ejecuto esto, posiblemente me voy a quedar sin capital de trabajo. ¿Ok? Si yo estoy financiando de más de lo que yo tengo que cubrir como costos y gastos fijos, yo me voy a ver desfinanciado en cualquier momento de tiempo. Y una desfinanciación me puede implicar dos caminos. El primero es salir a endeudarme con los bancos a un costo muy alto, o el segundo, de pronto irse a la quiebra. ¿Ok? Entonces hay que tener muy bien identificado esto. Entonces básicamente esa identificación y evaluación de riesgos en cuentas por cobrar es, digamos que una etapa, o bueno, es un paso crucial para poder establecer todo un sistema de control interno confiable en una organización. Y esos riesgos pueden incluir lo siguiente: pueden incluir errores en el reconocimiento de ingresos, puede representarme pérdidas por incobrabilidad, puede representarme fraudes o manipulación de los saldos, y por último, puede representarme una falta de cumplimiento de políticas y regulaciones. Entonces, para poder evaluar estos riesgos, digamos que los profesionales financieros deben realizar un análisis intenso, un análisis exhaustivo de lo que son las características del negocio. Bueno, si es un negocio o si es una industria, y también de los clientes y de las condiciones económicas, tanto de los clientes como de nosotros como organización. ¿Hasta dónde yo puedo realmente darme la pela de decir, voy a castigar esa cartera de 180 días a un 100%? ¿Con base en qué? ¿Sí? Es que yo no sé cobrar, entonces doy de baja eso. No se puede hacer eso. Entonces, usted tiene que mirar realmente si está cumpliendo la política contable que creó para para el tema de las cuentas por cobrar, si eso está alineado y cómo son las vigencias, cómo son las fechas de los vencimientos de cartera que tiene usted en la organización. ¿Okay? Eso tiene que estar muy claro, y eso es algo de lo que se va a auditar en el proceso que estamos ejecutando. ¿Okay? Además de todo esto, digamos que se deben considerar otros factores internos, como lo es la calidad del personal involucrado dentro de la gestión de estas cuentas por cobrar, ¿sí? La eficacia de los sistemas de información, ¿sí? Es decir, que el sistema me esté arrojando constantemente alertas sobre qué cuentas, qué facturas pueden pasar de esos vencimientos, de esos periodos, de esas edades de cartera que yo he implementado en la organización, que de pronto de 90 días está próxima a llegar a los 90 días, y si pasa de 90 días pasa a la siguiente edad en donde yo voy a tener que hacer una provisión mayor, y eso pues me va a afectar mis estados financieros.
Yo tengo que estar pendiente y si tengo un sistema que me ayude a monitorear o que me avise cuando hay facturas que próximamente van a saltar de una edad a otra para poder hacer una gestión mucho más inmediata y evitar que pase a esa otra edad, esa cartera que tengo ahí. Entonces, todo eso me permite, como organización, centrarme en áreas críticas, ¿sí? Y poder, sobre esas áreas críticas, diseñar controles internos que aborden específicamente esos riesgos que hemos identificado en ese proceso. En este caso, en el tema de las cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, es bien importante ese tema. Ahora, viene también algo que se conoce como el diseño e implementación de controles internos eficaces para cuentas por cobrar. Seguimos en lo mismo porque esa cuenta es neurálgica en cualquier organización. Entonces, esos controles internos que son eficaces, obviamente, para ese segmento de mis cuentas por cobrar, deben abordar los riesgos identificados y estar alineados con los objetivos de la empresa. Y esos controles pueden incluir lo siguiente. Puede incluir la segregación de funciones, la autorización y aprobación de transacciones, la reconciliación periódica de saldos y la revisión y monitoreo de indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, digamos que la función de aprobación de crédito debe estar totalmente separada de la función de cobro, ¿sí? O sea, usted de pronto, digamos que eso sería un conflicto de intereses, porque si usted le otorgó crédito a un cliente que de pronto él le imploró, le dijo, no, mire, yo le pago y no sé qué, y usted es el mismo que va a cobrar, usted de pronto con él no va a ser tan estricto como lo es con otros clientes, y ahí puede haber un tema que le puede estar afectando a un mediano plazo el recaudo de esa cartera. Entonces deben estar completamente separados los que otorgan ese tipo de créditos y los que cobran ese tipo de créditos, ¿ok? Eso, digamos que es importante que estén separadas esas funciones y esos saldos de esas cuentas por cobrar que están ahí pendientes deben estarse conciliando regularmente con los registros de ventas y los estados de cuenta de los clientes, ¿ok? Ahora, además, digamos que la empresa debe establecer una serie de políticas y procedimientos contables claros y que estén en la medida de lo posible bien documentados para la gestión de cuentas por cobrar. Y esto incluye el reconocimiento de ingresos, todo lo que tiene que ver con la estimación de cuentas incobrables y el manejo de descuentos y devoluciones de esas cuentas por cobrar. Entonces, aquí digamos que cumple un papel muy importante lo que es la capacitación y la supervisión del personal que está involucrado en ese proceso de cuentas por cobrar. Y eso también resulta ser esencial. ¿Para qué? Para poder garantizar la efectividad y la consistencia de los controles internos. ¿Okay? Viene otro punto importante acá, que es el monitoreo y evaluación del sistema de control interno. Entonces, digamos que aquí, dentro de esa etapa del monitoreo y evaluación del sistema de control interno, pues estos son etapas que resultan ser cruciales. ¿Para qué? Para asegurar la efectividad a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Eso me implica a mí como organización tener que realizar una serie de revisiones periódicas y unas auditorías internas. ¿Para qué? Para poder identificar esas deficiencias y esas áreas de mejora en los controles existentes en la organización. Por otro lado, cuando yo hago ese monitoreo, cuando lo estoy ejecutando, ese monitoreo, yo debo incluir la revisión de indicadores clave de rendimiento, ¿sí? Que estén relacionados obviamente con las cuentas por cobrar, como por ejemplo, días de venta pendientes de cobro, porcentaje de cuentas incobrables, tasa de cobros efectivos. Es decir, usted puede contemplar ahí todos los indicadores que considere que son relevantes para ese proceso. Digamos que las evaluaciones periódicas también deben considerar cambios en el entorno empresarial, deben considerar cambios en la industria y deben considerar cambios en las regulaciones. Imagínense, estamos en pandemia, ¿m? Y usted no contempló esos cambios en el entorno empresarial, ¿sí? Entonces,
en pandemia, todos encerrados, sin tener cómo ir a la organización. Entonces usted dice, ah, no, pues como estamos cerrados, yo no voy a cobrar porque pues, los otros deben estar cerrados igual. No, usted tiene que ejecutar el cobro de eso, ¿sí? Que es entendible que todos estamos en un momento coyuntural, en un momento crítico, pero pues también la otra empresa debe ponerse en mi pellejo y decir, bueno, es que yo tampoco, yo tengo unos costos fijos que cubrir. Yo no me puedo dar el lujo de quedarme así manicruzado 3, 4, 6 meses quieto y pague y solo pague y pague y pague costos fijos y de dónde tengo algún ingreso. Entonces también debo ser condescendiente y ahí pues vale la pena aplicar algún tipo de estrategias, como de pronto decirle, mire, si usted me paga hasta tal fecha, yo omito los intereses o le aplico un descuento, ese tipo de cosas con el propósito de poder recopilar ese dinero lo antes posible. ¿Listo? Cambios en la industria. Estamos en unos momentos que la globalización hace que las cosas cambien tan rápidamente que todo puede llegar a cambiar de un momento a otro. Imagínense nomás. Ustedes saben que hoy en día lo que manda en el mercado son los chips, ¿ok? Y sobre todo los chips que son más miniaturizados. Entonces, esos chips se utilizan para equipos de guerra, ¿sí? Para el celular que usted tiene en la mano, para el equipo de cómputo por el cual me está escuchando toda esta carreta. Entonces, esos chips juegan un papel muy importante. Pero ¿qué pasa? Que esos chips tan miniaturizados, o sea, los chips más pequeñitos y más potentes, los fabrica solo una empresa en el mundo. Se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Company, se llama. Esa empresa, para poder fabricar esos chips tan pequeños, eso se le llaman chips nano, nano es de pequeñito. Para poder fabricar esos chips, esa que es la única empresa que los produce, le compra una máquina litográfica a otra empresa que es la única que produce esas máquinas, que se llama ASL. Esa empresa es holandesa. Imagínense, esa empresa es la que tiene el control y el monopolio de la creación de esas empresas. ¿Por qué lo tiene? Porque los países de la OTAN y de la Unión Europea le dicen, pilas usted con esa máquina. Esa máquina usted no le va a vender la patente a China o a otras potencias por ahí que nos puedan hacer daño. No, usted va a ser el único que va a poder fabricar ese tipo de maquinaria. Y esa maquinaria usted solamente se la va a vender o a TSMC o a AMD en Estados Unidos o a determinadas empresas que le vamos a decir. Y cobre lo que quiera. Cada maquinita vale como 150 millones de dólares. 150 millones de dólares. Una máquina nomás. Pero bueno, ese es el tamaño. Y ahora imagínense, salió Japón con que, ay, le voy a hacer la competencia a ASL o es que la verdad no me acuerdo bien el nombre de la empresa que fabrica las imprentas litográficas. Pero el caso es que es una máquina, es una empresa, bueno, ya no se dice holandesa, sino de los Países Bajos. Entonces, de los Países Bajos, allá fabrican esas máquinas que se las venden a TSMC para que fabrique sus semiconductores diminutos y bien potentes. Entonces ahora Japón salió hace una semana a decir, ay, señores, acabo de descubrir que yo también puedo fabricar las mismas, las imprentas o las máquinas litográficas que fabrica esta empresa ASL o ASML, una cosa así. Yo también las voy a fabricar, Japón, y lo hago con mi aliado estratégico que es Canon. Y con Canon vamos a fabricar esa empresa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Mucho más baratas. Entonces ya no le vamos a comprar a esta empresa de los Países Bajos a 150 millones de dólares cada imprenta, sino que yo la voy a vender muchísimo más barato porque mi tecnología es mucho más poderosa y es más fácil y es más barata. Entonces, imagínense para dónde va ese mercado. Eso tiene tanto de bueno como de malo. Por un lado, pues los chips ya no dependen de una sola empresa. Bueno, la máquina que produce los chips ya no depende de una sola empresa, que es la de los Países Bajos. Lo sigue haciendo TSMC
que es la experta en fabricarlos de esa manera tan pequeñitos y es la que los vende básicamente a los países occidentales. Eh, pero también es importante que TSMC, ya sabe el nombre, Taiwan Semiconductor Company, Taiwán está en conflicto con China, en cualquier momento China se despeluca e invade a Taiwán, lo acapara o le cierra las fronteras, no puede seguir despachando chips para el resto del mundo, se daña todo el comercio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que de los chips depende todo. Dependen los celulares, dependen los equipos de cómputo, dependen los carros, porque hoy en día los carros no solamente son por su potencia en motor, sino por los gadgets que tienen los carros. Claro, que yo le pongo el pie debajo y se abre el baúl, que yo voy manejando y el carro me va moviendo si de pronto me estoy durmiendo, entonces él identifica y me mueve o brinca y yo me despierto y evito un accidente. Ese tipo de gadgets se hacen a través de chips. Imagínense si hay un bloqueo de chips. Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces deslocalicemos esa empresa que está solamente en Taiwán, llevémonosla para Estados Unidos. Entonces están creando una fábrica de TSMC en Arizona grandísima para producir allá los chips. ¿Ok? Con la desventaja de que Estados Unidos también fabrica sus chips. Lo que pasa es que ya se quedó corto, ya se quedó atrasado. Entonces, que es Intel, que también fabrica sus chips, y esta empresa hoy en día pues no está en capacidad de competirle a TSMC. Entonces, TSMC dentro de Estados Unidos fabricará sus chips, pero la plática se la lleva a Taiwán. ¿Ok? Pero bueno, digamos que tienen protegido eso. ¿Okay? Está la empresa en Estados Unidos y en Estados Unidos tiene la confianza de que allá no se va a meter China a robarle las patentes o todo esta información sensible que puede ser utilizada en contra del mismo Estados Unidos. Entonces, nada más con ese ejemplo le pongo en consideración todo lo que puede llegar a pasar cuando hay algún cambio en la industria o cuando hay un cambio en la regulación. Por ejemplo, que China bloquee a Taiwán, porque como Taiwán le pertenece a China, entonces le puede cerrar las fronteras y se queda varado todo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Por eso no es tan chévere, y menos, que eso también es un caso de la vida real. Todas las empresas que hicieron, las grandes empresas, crearon o movieron sus fábricas de Estados Unidos o de Europa, se las llevaron ¿para dónde? Para China. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muchísimo más barata y los productos se bajan en precio. Entonces, al bajarle el precio, pues digamos que es mucho más asequible para ellos, mejoran su rentabilidad, sus utilidades, todo esto, y van a vender muchísimo más. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que China en cualquier momento se despeluca y dice, no, y lo cierra o les genera un bloqueo, alguna cosa, los expropia. Entonces, todo eso puede pasar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen, uy, no, China es inestable, yo más bien me sigo manteniendo en China, pero empiezo a mirar Vietnam, empiezo a mirar Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, ¿sí? En donde las condiciones laborales también son muy económicas y me voy desligando de China, ¿ok? Entonces, todo eso puede llegar a pasar en estos escenarios. Cambios en el entorno empresarial, cambios en la industria, cambios en las regulaciones. Tenemos que estar informados, ¿ok? Conocer bien el sector al cual pertenece la empresa y todas esas dinámicas geopolíticas que hoy en día están pasando que afectan a la más mínima de las empresas. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente acá, y para seguir, bueno, digamos que ya para que queda claro este monitoreo y evaluación al sistema de control interno que se basa en estos tres pilares. Y luego entramos básicamente ya a lo que es las pruebas sustantivas en el tema específico de cuentas por cobrar. ¿Ok? Digamos que el hecho de realizar pruebas sustantivas en estas cuentas, en cuentas por cobrar, digamos que es un componente bien importante, un componente clave para poder garantizar la confiabilidad del sistema de control interno aplicado. ¿Ok? Y esas pruebas pueden incluir lo siguiente. Pueden incluir la confirmación de saldos de cuentas por cobrar con los clientes. Puede incluir el análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar
puede contener la revisión de transacciones específicas y la evaluación de la razonabilidad de la provisión para cuentas incobrables. Entonces, básicamente con este tipo de pruebas sustantivas, digamos que estas pruebas sustantivas también nos van a proporcionar evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con la existencia, con la precisión, con los derechos y con la valoración de las cuentas por cobrar en esa organización. ¿Ok? Digamos que esas pruebas sustantivas también pueden ayudar a identificar áreas de riesgo que son deficientes en la organización, ¿sí? Áreas de riesgo que son deficientes de pronto en el diseño o en la implementación de controles internos y posibles errores o fraudes en las cuentas por cobrar. Y esa información que obtenemos a través de esas pruebas sustantivas es fundamental ¿para qué? Para la formación de la opinión sobre la confiabilidad de la información financiera y la efectividad de ese sistema de control interno de las cuentas por cobrar. ¿Okay? A nivel de las pruebas sustantivas, se recomienda implementar al menos las dos siguientes pruebas sustantivas. La primera, confirmaciones de saldos de cuentas por cobrar. Esta prueba consiste en obtener confirmaciones directas de los clientes sobre la exactitud de los saldos de las cuentas por cobrar registrados en los estados financieros. Las confirmaciones pueden ser positivas, solicitando al cliente que confirme o niegue el saldo, o negativas, donde se solicita al cliente que responda solo si hay discrepancias. Y esta prueba proporciona evidencia de la existencia, precisión y derechos de las cuentas por cobrar. Es lo que se llama las famosas, o el famoso proceso de circularización. ¿Qué es circularización? Es yo saco las cuentas de los clientes más representativos y les mando esa notificación. Les digo, señores, empresa XYZ, les comento que estamos en un proceso de auditoría de estados financieros y necesitamos que usted me confirme si este saldo es verdadero o es falso, porque es lo que me aparece a nivel de saldo de su cuenta por cobrar en los estados financieros. Ellos recibirán la carta y dirán, ok, sí señor, coincide, ese es el saldo que estamos debiendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya voy recopilando. Entonces estoy validando ese saldo que tengo en mis estados financieros con ese cliente. ¿Ok? Entonces, es un buen proceso y es algo que me da un muy buen papel de trabajo, muy certero, y un papel de trabajo que resulta ser confiable dentro del proceso de auditoría. Y por otro lado, la otra prueba sustantiva es el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar. ¿A qué hace referencia a eso? Esta prueba implica clasificar las cuentas por cobrar en función de su antigüedad, cartera por edades, ¿okay? Y compararlas con las expectativas de la empresa. Ese análisis ayuda a identificar tendencias o cambios en la gestión de cobros y a evaluar la razonabilidad de la provisión para cuentas incobrables. También permite a la empresa detectar posibles problemas de liquidez y tomar medidas de control para abordarlos. ¿Ok? Entonces eso frente a lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las políticas contables relevantes para ese segmento de cuentas por cobrar? Digamos que en este punto, esas políticas contables deben estar alineadas, esas políticas deben estar alineadas con los principios contables que aparecen en las normas internacionales de información financiera. Y esas políticas deben abordar aspectos claves como el reconocimiento de ingresos, la estimación de cuentas incobrables y el tratamiento de descuentos y devoluciones. Ahora, aquí vale la pena mencionar algo, y es que si se habla, si bien es cierto que dentro de este ítem tenemos que hablar de cuentas incobrables, no significa que es que todas esas cuentas que yo clasifico por edades y llegamos a una edad en la que yo digo, no, esa ya es una cuenta incobrable, no significa que yo no puedo seguir haciendo gestión de cobro a esa, ¿ok? Eso es un tema contable, eso es un tema financiero, pero yo internamente en la organización yo sigo ejecutando ese cobro, ¿ok? Que después eso me pueda llegar, incluso eso me puede llegar a afectar la declaración de renta, porque yo ya tengo esa cuenta como una cuenta incobrable contablemente,
pero después yo, al cabo de 1 año y medio, yo ejecuté esa cuenta y recuperé un monto de ese valor que me estaban adeudando. Entonces, eso ya me afecta mis ingresos positivamente y obviamente pues me afecta mi declaración de renta. Entonces, cuando usted escuche este término de cuentas incobrables, no vaya a pensar por algún momento que es que, sí, ya la empresa dijo, sí, después de 180 días ya son incobrables, entonces me olvido de eso. No, las dejo con esa categoría de incobrables en mi contabilidad, pero comercialmente y jurídicamente yo las sigo ejecutando, yo las sigo cobrando. ¿Listo? Entonces, básicamente este reconocimiento de ingresos, no voy a centrar en esta primero, este reconocimiento de ingresos hace referencia a que los ingresos deben reconocerse ¿cuándo? Pues básicamente cuando se haya transferido el control de los bienes o de servicios ¿a quién? Al cliente, ¿ok? Y la empresa tenga el derecho a recibir la contraprestación, es decir, el pago por ese bien o por ese servicio que prestó. ¿Listo? Luego viene lo que es la estimación de esas cuentas incobrables. Básicamente aquí lo que se hace o se quiere decir con esto es que la empresa debe establecer una política para poder estimar las cuentas por cobrar que probablemente no se cobrarán. ¿Y qué se hace para eso? Se registra una provisión para cuentas incobrables dentro de los estados financieros. Esa estimación a la que hacemos referencia acá puede basarse en un análisis histórico, ¿sí? En un análisis histórico de pérdidas por incobrabilidad o puede basarse en factores específicos del cliente o del sector o una combinación de ambos. Pero digamos que pues no hay una sola metodología que se pueda utilizar. Usted puede, con base en su sector, conociendo a sus clientes, usted puede implementar la estimación que a bien considere. ¿Okay? Y en tema el tratamiento de descuentos o devoluciones, digamos que aquí es bien importante que esa política contable debe abordar todo lo que es el tratamiento de descuentos y devoluciones otorgados a los clientes y cómo esas devoluciones y esos descuentos afectan las cuentas por cobrar y el reconocimiento de los ingresos en la compañía. Entonces aquí vale la pena mencionar que esa adopción y aplicación consistente de políticas contables apropiadas es fundamental para poder garantizar la precisión y la confiabilidad de la información financiera relacionada con ese ítem de cuentas por cobrar. ¿Okay? Entonces, esas políticas contables también deben ser revisadas, pero también deben ser actualizadas. Recuerde, estamos en unos tiempos cambiantes, estamos en unas dinámicas empresariales que cambian a toda hora. Si mi modelo de negocio cambia, mis políticas deben cambiar, yo debo actualizar. ¿Ok? Que me puede doler, que puede tener un trabajo contable ahí detrás, totalmente, lo tiene. Pero eso no debe limitarlo para que eso no se haga, ¿ok? Porque si no, el único perjudicado va a ser usted como empresario, ¿listo? Entonces, esas políticas deben ser revisadas y actualizadas, ¿sí? Periódicamente, ¿para qué? Para poder reflejar esos cambios en las regulaciones, para poder contemplar las nuevas prácticas en el sector y todo lo que tiene que ver con las circunstancias específicas de la empresa y del entorno que la rodea, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir estas políticas contables relevantes para ese sector de las cuentas por cobrar. Y viene algo muy importante y es el rol de los profesionales financieros en la garantía de la confiabilidad del sistema de control interno. Un título grandísimo, pero pues básicamente lo que quiero hacer ver ahí es esos aspectos que terminan siendo clave para darle confiabilidad y realce a un sistema de control interno en una organización. ¿Listo? Digamos que nosotros como contadores públicos, como auditores o como gerentes o directores financieros o revisores fiscales, pues digamos que desempeñamos un papel clave en una organización, pero sobre todo clave en garantizar la confiabilidad del sistema de control interno de una organización y puntualmente el de cuentas por cobrar. ¿Ok? Nosotros como profesionales debemos tener un conocimiento sólido de los principios y prácticas de control interno, de todas esas regulaciones y de esas políticas contables que aplican y que me terminan afectando ese proceso de cuentas por cobrar.
Y también, como profesionales, debemos ser comprometidos con nuestra ética profesional y con nuestra propia integridad, ya que estos, digamos que terminan siendo unos valores que terminan siendo fundamentales para la efectividad de ese sistema de control interno. Entonces, dentro de estos roles, digamos que aquí estos profesionales financieros, gerentes, contadores, directores financieros, revisores fiscales, esos profesionales financieros son responsables de identificar y evaluar los riesgos. Segundo, hay que diseñar e implementar controles internos eficaces que mitiguen la materialización de esos riesgos que hemos detectado en el punto anterior. Tercero, hay que monitorear y evaluar el sistema de control interno que está implementado en la organización. Luego hay que realizar una serie de pruebas sustantivas y por último, garantizar la adopción y aplicación de políticas contables que terminen siendo apropiadas o las más indicadas para la empresa que estamos auditando. ¿Ok? Además de, digamos que debemos, y me dirijo específicamente a los profesionales financieros en los que cabemos como contadores, digamos que debemos estar al tanto de los cambios en las regulaciones, debemos estar al tanto en las prácticas del sector y las circunstancias específicas de la empresa, y en aras de esos tres elementos, adaptar el sistema de control interno a eso. ¿Ok? Y digamos que al cumplir con todas esas responsabilidades, nosotros como profesionales financieros estamos ¿qué? Contribuyendo significativamente a la confiabilidad de ese sistema de control interno de cuentas por cobrar en cualquier organización. Esto no es para una empresa específica, eso es para todas las empresas, ¿ok? Y cualquier empresa en la que estemos vinculados. Entonces, estamos mejorando significativamente la confiabilidad del sistema de control interno de ese punto de cuentas por cobrar, y básicamente estamos protegiendo los activos de la empresa, estamos mejorando la transparencia en los mercados financieros y estamos permitiendo a los inversores nuevos o inversionistas que están en la organización, que ya metieron su dinero en la empresa, les estamos permitiendo tanto a esos inversores como a acreedores y a otras partes interesadas que toman decisiones informadas, basadas en qué, en información precisa que nosotros estamos emitiendo y que le estamos indicando que es una información que es precisa y que es contable, que es confiable. ¿Ok? Y en última instancia, ya para cerrar este tema, podemos decir que un sistema de control interno que resulte ser confiable, un sistema de control interno eficaz en cuentas por cobrar, es importante para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización. Por eso le digo que esto aplica para toda empresa, sea una empresa manufacturera, una empresa industrial, comercial, de servicios, la que sea. Toda empresa, le aseguro, que tiene sus cuentas por cobrar. Tiene unos clientes que le están adeudando algunos montos de dinero. Y eso hay que recuperarlo de alguna manera. Como conclusión, podemos decir en este ítem de la fase de planeación que hay que garantizar la confiabilidad del sistema de control interno de cuentas por cobrar. Es esencial para proteger los activos de la empresa y mantener la integridad de la información financiera. Una visión amplia y detallada de los aspectos clave a considerar al evaluar y mejorar el sistema de control interno, incluida la identificación de riesgos, la implementación de controles efectivos, la realización de pruebas sustantivas y la adopción de políticas contables apropiadas. En segunda instancia, los contadores públicos, auditores, gerentes financieros, directores financieros y revisores fiscales tienen un papel fundamental en garantizar que el sistema de control interno de cuentas por cobrar sea confiable y efectivo. Y tercero, al comprender y aplicar los conceptos y prácticas presentados en esta sesión, estos profesionales, es decir, contadores, directores financieros, gerentes, revisores fiscales, etcétera, pueden o podemos contribuir significativamente a salvaguardar los activos de la empresa, a promover la transparencia en los mercados financieros y permitir a los inversores, acreedores y otras partes interesadas tomar decisiones informadas basadas en información financiera precisa y confiable. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es tomándolo desde el punto de vista
de lo que es la fase de planeación. La próxima sesión, pues antes de entrar a hacer lo que es la evaluación de los controles, voy a realizar lo que es una sesión de cómo se auditan las políticas contables y cómo se elaboran los papeles de trabajo. Y luego sí nos metemos a la evaluación de controles, ¿listo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud frente al tema muy teórico. Un poco teórico, eh, Pero bien explicado. pero sí, exacto. Sí. Ok, ok. Sí, pues desafortunadamente el tema en auditoría tiene esos matices en donde si no explicamos ese componente teórico, puede que nuestro proceso vaya a flaquear, porque pues como se han dado cuenta, si bien es cierto, nos estamos apoyando en cuestionarios, en entrevistas, en encuestas, también es importante tener las bases sólidas para poder ejecutar este tipo de procesos, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si tienen alguna inquietud o algún comentario para cerrar. Por el Pues, momento no, Alexander, pero si nos surge alguna duda en el momento de elaborar el trabajo, te podemos escribir Eso, en el correo y sí, sí, sí. inmediatamente. Sí, Sí, chévere. ahí estaré atento y lo vamos resolviendo para poderles dar claridad sobre eso porque les va a surgir dudas. ¿Ok? listo, profe, gracias. No, a Listo, profe, ustedes, muchas gracias. gracias por la asistencia. Profesor Alexander, ¿te puedo Dime, pedir un favorcito? claro, claro. Entré, pero es sobre otro curso. Entré al curso de las normas internacionales Sí. el trabajo de la unidad 2 ha desaparecido. Y Uy, solamente figura el examen, que va a ser el día del examen, y el contenido. uy, permíteme, muchas gracias, Marco. Uy, Sí. no Te, me. te mandé un correíto, pero creo que ese día estabas Ay, ok. enfermo, así que no, de repente no lo has leído. Sí, Sí. ahora me puede volver a retomar, pero bueno, entremos y miramos. Normas internacionales de información Sí, financiera. Ok. sí. Yo cuando visualizo mi pantalla, voy a entrar de vuelta acá. Cuando Sí. visualizo mi pantalla, voy a ir a... Ay, ¿será porque dice aquí fecha de vencimiento 25 de febrero? De repente, por eso, porque yo voy acá a la unidad 2 y no aparece. Ok, ok. Esa está para el 17 de marzo, ¿cierto? La pregunta... Sí, Sí. 17 de marzo. Sí, sí, sí. Yo creo, Marco, que era, ay, hermano, qué La error fecha. tan bobo. Sí, lo siento mucho. Yo, Pero no, yo, igual me, pues, gui- yo igual me guié del video de la clase inicial donde estabas hablando ok, ok. No, del curso. pero sí es importante tener acceso a esto. Entonces, ¿me puedes ayudar, Marco, a validar si ya te aparece, porfa? Sí, bueno, un ratito. Ahora sí, sí aparece. Ay, hermano, perdón, lo siento No, muchísimo. Sí, no uno se comete preocupe. esos errores tan simples, Eh, pero mira, imagínate ok, lo que puede Alexandra, cometer uno en una auditoría. imagínate. Sí, Ok, 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 no, te agradezco mucho, en verdad, ya, porque varios debían estar así de preocupados. listo. Cuídate, Bueno, nos bueno, vemos. muchas gracias. Hasta Cuídense luego. mucho, descansen. Hasta luego. Gracias, profe. No, a ustedes, gracias, Héctor, que estés muy bien. Sal. Gracias. No, Gracias, profe, profe, buenas hasta luego. Chao, Mariam, chao, Jane, que estén muy bien. Descansen.